Hola a todos, bienvenidos a AICUA. Yo soy Vanessa Ricciardi, entrenadora más conocida como Vanefit, y en este momento te quiero presentar un programa de entrenamientos que vos lo podés hacer en tu casa, en un lugar súper chiquitito, en la naturaleza, sin ningún problema. Te quiero dar a conocer algunos movimientos que te van a ayudar a energizar los músculos, a tener mucho más vitalidad, y espero que puedas disfrutar conmigo. Bueno, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Mira lo que te presento aquí, un par de botellitas de medio litro. Las puedes cargar con agua o con arena y una silla. Tan solo eso vamos a necesitar el día de hoy para poder entrenar. Pero ¿qué necesitamos en principio? Tenemos que activar los músculos para enseñarles y decirles y contarles que ellos van a empezar a trabajar de una forma diferente si estabas sentada, si estabas acostada, si estabas en una actividad que no era un entrenamiento. Entonces tenemos que preparar el músculo para poder entrenar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir las piernas y vamos a hacer pequeños, le vamos a levantar las piernas hasta la cola, ahí, para que pueda calentar un poquitito los músculos. Los brazos vas a llevar hacia adelante, vas a patear un chiquitito la cola. Entonces en esa posición te vas a quedar al menos 30 segundos. Cuando pasaron los 30 segundos, ¿qué vas a hacer? Vas a elevar el mismo movimiento de piernas sin cambiar. Vas a elevar los brazos, vas a tratar de juntarlos arriba para también empezar a calentar, a hacer un calentamiento de las articulaciones, tanto de la rodilla, el hombro, los codos. Ahora hacemos este movimiento. Las piernas van a continuar haciendo exactamente lo mismo. No te voy a complicar el día de hoy, no te voy a confundir, así que este movimiento va a ser súper importante para que vos puedas activar. Si vos sentís que empezás a agitarte, quiere decir que tu cuerpo está empezando a entrar en calor. 4, 3, 2 y 1. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa si juntamos todo lo que hicimos hasta ahora? Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá, y junto las piernas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uno más arriba, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al frente, 1, 2, 3. Me pongo así para que puedas ver también cómo es el movimiento de costado. Ahí está. Ahora bajamos, bajamos, bajamos. 4 más, 3 últimas, 2 y 1. Muy bien, ahí está. Una gran respiración. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. ¿Vos sentís como tu corazón está un poquito más acelerado? Eso significa que estamos activando. Entonces, es un buen inicio. Tenemos ya un poquito en calentamiento las piernas, los brazos. Ahora te voy a pedir las 2 botellitas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a trabajar un poco de hombros, que es súper importante. Les voy a ir explicando por qué. Vamos a hacer hombro frontal, ¿sí? La posición es súper importante. Tenés que cuidar siempre las articulaciones. Las rodillas tienen que estar semiflexionadas casi siempre. Es una posición de cuidado al cuerpo, de cuidado a las articulaciones. Vas a hacer 10 repeticiones. Subí hasta el hombro, la altura del hombro, y volví a bajar 10 veces, ¿sí? Ahora vas a poner acá a la altura casi del hombro y vas a subir. El mismo movimiento que estábamos haciendo al inicio lo vas a repetir, pero con un poquitito de carga, que son las botellitas. 10 repeticiones. 5, 6, 7, 8, 2 más, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer en forma lateral. Nunca, o trata que por lo menos los brazos no estén absolutamente extendidos, por una cuestión de cuidado a la articulación del codo. Entonces sería bueno que hagas este movimiento, una semiflexión, bajo y subo hasta la altura del hombro, ¿sí? Vamos a hacer 10 repeticiones.
8 más, 7, 6, 5, miren lo que es este lugar hermoso, 4, ustedes lo pueden hacer también en el lugar que tengan, no van a necesitar mucho espacio para los entrenamientos que les voy a ofrecer o que van a tener a disposición de aquí en adelante. 8, 9, 1 más, 10. ¿Sentís el cansancio muscular ya del hombro? Bueno, entonces vamos a estirar un chiquitito en esta posición y ahí también, arriba, de costado, respiro, eso. Entonces, para recordarte y rememorar, trabajamos hombro frontal, que se llama vuelo frontal, vuelo lateral y hacemos una presión hacia arriba para subir, que se llama press de hombro. Trabajamos la articulación de todo lo que es la parte superior, el tren superior, que es el hombro. Vamos a continuar con el bíceps, acá, esta partecita del brazo, que es cortita, pero es súper importante. 1 y bajo. Los codos van pegados a la cintura y vas a tratar de extender casi en su totalidad. Y ahí. 4, 3. Si vos de por ahí tenés ya alguna pesita que hayas comprado en esta cuarentena en tu casa, también la puedes usar. Tuvimos que reorganizarnos por completo para poder seguir entrenando, para poder seguir disfrutando de un cuerpo saludable, porque hoy entendemos que tener un cuerpo saludable es sumamente importante. Comer, tener alimentos sanos a disposición, también una alimentación balanceada y ejercicios hacen de una salud importante a la hora de tener que combatir con este tipo de situaciones que hoy tenemos. Ahí está, bueno, muy bien. Entonces trabajamos el hombro y el bíceps. Hombro frontal, te voy repitiendo, hombro lateral y press. Luego hicimos bíceps. Voy a dejar un ratito acá y vamos a trabajar un poquitito de piernas. Como habíamos hecho este movimiento lateral de lado a lado, ahora yo te quiero pedir que este mismo movimiento lo hagas pero un poco más profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. Al lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ¿qué me gusta poner? Hacer un poco más intenso los ejercicios a mí siempre en forma particular, ¿verdad? A mí me gusta poner un poquitito de un cardiovascular, es un movimiento que vos vas a empezar a sentir que tu corazón es como que va a ir subiendo su frecuencia, va a necesitar un poco más de sangre, irrigar un poco más de sangre, por lo tanto va a empezar a quemar un poquitito más de grasa, ¿sí? Vamos a hacer 10 trotecitos en el lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien. Ahora, ¿qué quiero volver a hacer? Volver a repetir la misma serie con el mismo movimiento del trotecito, ¿ok? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un chiquitito más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me quedo en el lugar y empiezo a trotar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, eso, inhalo, exhalo, 1 más, vamos a hacer 8 veces, 8 veces, 8 veces, vas a dejar tus pesitas y vas a empezar a trotar 8 veces con el último ejercicio de piernas, ¿ok? Todos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, abro lateral, 7, 6, 5, acordate que no tenés que extender completamente los brazos, es una forma de cuidado siempre a las articulaciones. Arriba, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejo que descansen
mis pesitas y voy abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corre en el lugar, 8, 7, 6, 5. Estamos haciendo prácticamente los mismos ejercicios que les había presentado para el calentamiento, ¿ok? Eso era, me faltó uno. Lo retomamos, le dejamos descansar las botellas y vamos nosotros, última repetición. 4, 5, 6, 7 y 8. Yo estoy en esto que es elegí por trabajo y que es una de mis pasiones. Hace 20 años que estoy enseñando, porque antes estuve compitiendo. El deporte es demasiado noble, los beneficios que da, todo el sentimiento que hay alrededor de una actividad física es muy noble. Entonces sus beneficios son aún más. Yo me siento súper bien, demasiado bendecida en poder trabajar de esto, y los beneficios físicos que tengo yo o tienen mis hijos o la persona a las que vengo entrenando hace mucho tiempo son espectaculares. Así que yo recomiendo tener como hábito, porque hay que hacerse un hábito, hay que buscar la salud cada día, hay que procurar tener salud cada día, y la única manera que tenemos es haciendo medianamente un poco de ejercicio diario. Hasta aquí yo llegué con un entrenamiento, mi primer entrenamiento de Banefit en Aikuá. Espero que la próxima vez podamos compartir también otra serie de entrenamientos. Esto es lo que le puedo presentar para el primer día.